El dictador cubano Miguel Díaz-Canel aseguró de que si la dictadura cubana logra desatar las fuerzas productivas, se van a repartir riquezas en el país. Y yo le pregunto a usted, cubano, ¿qué riquezas ustedes creen que se pueden repartir en Cuba? Y durante 67 años, ¿qué han demostrado los dictadores en el poder en Cuba? Cualquier cosa menos repartir una riqueza y una ganancia al pueblo. Y lo dice precisamente un dictador que en estos momentos, en ese discurso frente a la Central de Trabajadores de Cuba, el sindicato que debe representar a los trabajadores, pero se pone siempre del lado de la dictadura, está usando una camisita muy sencilla, una camisita Tommy, una camisita que puede costar más de $100, que para los que no están familiarizados con el salario mínimo en Cuba, eso sencilla y llanamente equivale a 20 meses de trabajo, 2 años de trabajo de un cubano para comprarse la camisa que él trae puesta. La misma camisita que él trae puesta es la misma camisita que cuesta $100 que el trabajador cubano normal, común y corriente no se puede comprar, pero ellos te hablan de que el socialismo es la obra de los trabajadores y que hay que desatar las fuerzas productivas. ¿Y quiénes han tenido amarrado las fuerzas productivas en Cuba? Escuchen esto, señores. Transformaciones económicas y sociales en marcha, se propone en esencia desatar las fuerzas productivas de la nación para generar riqueza y distribuirla con la mayor justicia social que se pueda lograr. Repartir las riquezas de Cuba con la mayor justicia social que se pueda lograr. Y yo te pregunto a ti, cubano, que estás recorriendo las calles, tú, cubanos, que conoces nuestra isla, ¿qué riqueza social y qué riquezas ellos han repartido en Cuba? Dice que lo que buscan todos estos cambios y estas transformaciones que estaban desde hace décadas ahí, pero sencillamente ellos no lo quisieron hacer, es repartir esa riqueza. Este es el discurso que él da frente a una CTC a la que le dice que lo importante es que tengan y sean fieles a la revolución, no a los trabajadores que vas a defender. Entonces, ¿cómo tú puedes creer en una central de trabajadores que no va a defender a los trabajadores, que va a defender a los que tienen aplastado a los trabajadores? Escuchemos además cómo le dice aquí que el socialismo es la obra de los trabajadores. O sea, la culpa de la miseria, la culpa de la desgracia es culpa de los trabajadores. No es culpa de ellos, no es culpa de quienes se han empeñado en un modelo fracasado y en un modelo que ha llevado a la destrucción del país. Y modernidad del trabajo por el respaldo que ha recibido la incorporación del teletrabajo, incluso desde el exterior, y la eliminación de trabas para el pluriempleo de profesionales. Estas menciones, escuchen, en un universo mayor de bondades que trae el código, nos muestran que se trata de una norma ajustada a su tiempo, a las condiciones actuales de desarrollo y sobre todo al modelo de sociedad justa al que nos renunciamos y que nos proponemos seguir construyendo. El socialismo es la obra de los trabajadores. El socialismo es la obra de los trabajadores. Es decir, la desgracia, la miseria del cubano es por culpa de esos propios cubanos. ¿Se puede ser tan descarado, señores? ¿Se puede ser tan cínico en la vida cuando además te venden como que la CTC es una organización que es de la sociedad civil cuando responde en primer lugar a la revolución? Díganme ustedes. Vamos a seguir escuchando esto. Por ello, nuestros líderes sindicales deben dejar de ser unos meros transmisores de indicaciones para convertirse en voces importantes en el espacio de participación real en la toma de decisiones administrativas. Y yo te pregunto, ¿cómo pueden ser actores que pasen a la toma de decisiones reales si sencilla y llanamente no tienen ningún tipo de poder real? Cuando estos de la CTC, que están supuestamente para defender a los trabajadores, porque hay que recordar el origen de la CTC, como sindicato, tiene la misión de trabajar para y por los trabajadores, no para la dictadura. Pero en Cuba
como existe una dictadura y no existe una independencia de poderes, la CTC se subordina directamente a ellos. No renunciamos a la idea de que el plan de la economía se construya desde la base, desde las empresas. Y yo te pregunto, ¿con qué cuenta la cucaracha? ¿Con qué cuenta la empresa socialista si está destruida? ¿Con qué cuenta el trabajador? No, la única manera en la cual ese país puede salir adelante y estas transformaciones pueden surtir efecto, número uno, es con una fuerte inversión del capital extranjero, cosa que yo no veo pasando. Número dos, y es la más importante, porque para que llegue esa inversión de capital extranjero, tiene que existir otro gobierno, otro sistema que sea capaz de dar seguridad, de dar confianza y de demostrar que pueden manejar y trabajar con esa cantidad de dinero que venga desde el exterior. Porque no hay una confianza. Ustedes durante 67 años, ustedes lo que hicieron fue destruir un país. Aquí seguimos. Desde los actores económicos, con la voz y el voto de los trabajadores, y que los trabajadores sean los más celosos guardianes de su ejecución. Los trabajadores tienen que ser los celosos guardianes de la ejecución. Los trabajadores son los culpables del socialismo porque es obra de los trabajadores, pero la billetera que se llena es la de ellos. Las cuentas que se recargan son las de ellos. Los que sufren los apagones son los trabajadores. ¿Te das cuenta? Desde la visión del movimiento obrero cubano, el papel de los trabajadores en la defensa de la revolución es histórico, multifacético y esencial para la supervivencia del proyecto de construcción socialista. Los ejes fundamentales de este papel del movimiento obrero en defensa de la revolución podemos resumirlos en 5 pilares fundamentales: la defensa de la soberanía nacional y del socialismo, la producción y la innovación creciente y constante, la participación y el control con el ojo muy atento a vicios y prácticas que abran espacio a la corrupción, la contribución comunitaria al barrio, a la localidad y la continuidad histórica. Fíjense, lo primero que le piden a los trabajadores es: tú tienes que ser fiel a la revolución. La misma revolución que lo tienes hundido. Y lo último que le piden a los trabajadores, pilar número 5, tú tienes que ser la continuidad histórica. Tienes que permanecer y tienes que permitir que siga este mismo sistema que te tiene hundido. ¿Se dan cuenta por qué no puede haber un progreso ni puede existir nada mientras ellos estén en el poder? Luego te dicen a los trabajadores que tú tienes que estar velando para la corrupción, para que no exista corrupción. Coño, qué lindo sería ese mensaje si de verdad se fuera tras los corruptos, tras los miserables. Y que esos corruptos y miserables son los que hoy detentan el poder en Cuba. Se va a llenar de hueco a los comunistas que cuando, bueno, déjame ver. No entendí ahí. ¿Cómo se puede ser tan HP y cínico que vividor, ladrón y oportunista? Ellos son los culpables de la pobreza en Cuba. ¡Qué cara de tabla! Miguel Díaz Contao, no te queremos, no te necesitamos. Abajo, la dictadura Castro-Canel. Yo lo quiero presos. No va a quedar un comunista en pie en Cuba. No se decía que lo de Cuba era fácil. ¿Qué coño se esperaba? Ya basta que se larguen. Bueno, una cosa es que sea fácil y otra es cuando uno quiera. Son dos cosas totalmente distintas. Pero ¿tú crees que militarmente Cuba tiene para hacerle la más mínima presión? Y cuando digo Cuba, me refiero a esta crápula comunista que está en el poder, a los Estados Unidos. Y de nuevo, quiero que ustedes se fijen en la camisita muy sencilla con la que sale Díaz-Canel para hablarle a los trabajadores cubanos que ganan salario mínimo 20 pesos, 5 dólares al mes. Una camisita Tommy Hilfiger, diseñador americano, que esa camisita cuesta 100 dólares. Nada, señores, detallitos de los comunistas que les gusta criticar. Les gusta criticar a los Estados Unidos como ejercicio cotidiano, pero se visten de marcas americanas, usan las marcas americanas y el billete que quieren en sus carteras y en sus cuentas son los dólares americanos.